Bueno, buenas tardes. Eh, Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, estamos hoy seguimos con este ciclo llamado Silencio, segundo encuentro del ciclo Silencio, con otro arquitecto de la ciudad de Buenos Aires. Ayer tuvimos un encuentro muy intenso con la obra del arquitecto José Soya. Y bueno, estamos con esta particularidad que venía pensando de estos estudios o arquitectos que digamos que de alguna manera confluyen el hacer con el enseñar, ¿no? Que es un poquito lo que veníamos nosotros desde nuestra conducción distrital, empezando a querer conjugar esas dos cuestiones que en otros momentos estuvieron como un poquito, no quiere decir que ahora estén con un curso muy común, pero que estuvieron más distanciadas, y estamos haciendo desde este colegio un esfuerzo muy grande porque esos dos aspectos centrales de nuestra disciplina empiecen a confluir. Así que, bueno, nada más, lo mío es darle la bienvenida y pasarle la palabra al arquitecto Pablo Recia, que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Hola, ¿cómo les va? Gracias por venir. Bueno, me toca el gusto de presentar en este ciclo que me parece sumamente importante para el Colegio de Arquitectos, para los arquitectos de Mar del Plata, tener la posibilidad de escuchar a gente que está trabajando en otras ciudades y que de alguna manera nos pueden dar su visión de lo que están haciendo, de los problemas, que seguramente hay problemas compartidos. Y por eso me gusta presentarlo a Nacho, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Él es arquitecto de la UBA, dirige su oficina que se llama MOARCS, con proyectos y obras de temáticas y escalas muy diversas, con premios destacados en concurso, como por ejemplo el primer premio de la remodelación de Plaza de Mayo del año 2006, el primer premio de hitos ecuménicos y centro de visitantes del Parque Arqueológico Colochmico de Neuquén en 2011, mención de honor en la Bienal Interamericana de Quito en el 2008. También tiene una larga trayectoria docente en la FADU, en la UBA, en la Universidad Torcuato Di Tella ahora, ha pasado por la Palermo, dirige el laboratorio de documentos de arquitectura de la USAM, la Universidad de San Martín. Así que es una personalidad múltiple. Y me parece que de alguna forma hay algo que lo refleja y seguramente estará demostrado en su charla, que es una frase que figura en su página que me gustó mucho. Me gusta también el autor de la frase, que es el chileno Pérez Oyarzún, que dice que pensar la arquitectura como un manto y como espejo para reflejar el estado actual de la cultura y también como manto para desaparecer y dar cobijo a la vida. No estamos en un momento en que la arquitectura desaparezca, estamos al revés. Muchas veces hay una necesidad de apariencia, de imagen y de forma desmedida para nuestra profesión. Entonces me parece que ahí la figura y del trabajo de Nacho es muy importante, porque a pesar de que está en la complejidad de una metrópoli, acostumbrada a la cultura arquitectónica de los grandes estudios, ¿no? que nosotros también miramos desde acá, él en este caso utiliza la técnica como comienzo del proyecto, pero no lo agota en ello, sino que es el camino de entrada a una complejidad que no es estridente, no se manifiesta en la forma, sino que se manifiesta en, digamos, lo que se podría llamar la mejor tradición de la arquitectura, que es la de dar cobijo a la vida sin estridencias y sin grandilocuencias formales.
Me parece que ahí está el valor de Nacho, estamos muy contentos de que estés acá. Bueno, primero, antes que nada les pido disculpas porque estoy afónico desde ayer, así que bueno, la fecha estaba prevista y la afonía no, así que esperemos que salga lo mejor posible y que se me entienda. Agradecer primero al CATBA 9 por la invitación al espacio COBA. Bueno, agradecerle a Eduardo Agurero la introducción y a Pablo la generosa presentación, y también, bueno, agradecerle a Polo como en primera persona la invitación. Ante esta idea de hablar en este ciclo llamado Silencio, bueno, el nombre de esta presentación se llama Entre la belleza de lo necesario y la necesidad de lo superfluo. Primero voy a mostrar un par de slides que van a tratar de presentar un marco conceptual o un panorama de trabajo, unos argumentos de los trabajos que voy a mostrar después. Entendemos la arquitectura como una práctica cultural cuyo fin es transformar el mundo físico a partir de trabajar y manipular la materia y la energía, el mundo mecánico y el termodinámico, de alguna manera, para crear los espacios habitables para las personas en un determinado lugar, constituyendo un hecho estético, un hecho poético. También entender el resultado del proyecto como un proceso, no el resultado de la forma como un pensándola como un creador o un artista que de alguna manera idea desde el papel o en la hoja en blanco y proyecta una forma, sino que esas formas son resultado de plantear una cantidad de argumentos, de temas, y ir relacionándose con ellos, y en ese proceso ir generando ese resultado formal final que es la obra de arquitectura. Esta imagen es una fotografía que tomé yo por la zona de Tandil, y es un campo con los fardos de alfalfa que están ahí a la espera de ser luego transportados. Y en realidad es una fotografía que yo tomé, pero que ilustra una idea que expresa Federico Soriano en un libro bastante interesante que se llama Síntesis. Es un arquitecto español, si no lo conocen, y les recomiendo el libro. Y plantea 6 temas, y él hace esta descripción de este campo de alfalfa, que podríamos pensar que es una obra de Landart, donde cada una de estas piezas fue compuesta y puesta en el lugar por un artista que está desde un lugar lejano manejando la composición, y en realidad es producto de un proceso, de una máquina que empieza a cortar la alfalfa desde una punta. Cuando llega una cantidad suficiente, la tira al costado y sigue avanzando, con lo cual la posición de cada una de esas piezas refieren al largo de la alfalfa, a la velocidad del tractor, al humor del transportista que está más enojado, más contento, más tranquilo, no sé, bueno, la humedad que podría haber habido ese día, etc. Está claro que esta disposición de materia en este lugar lo transforma, ¿no? Lo convierte en un lugar distinto, aparecen otro tipo de relaciones, aparece una cantidad de cuestiones con las cuales nosotros como arquitectos, manejando la materia, transformamos los lugares, pero ese proceso es un proceso, o ese resultado no surge de una composición, sino de un proceso. Este esquema, digamos, muestra esta idea de la forma del proyecto, que está ahí en el centro, a partir de una definición que hace Kenneth Frampton, que dice que la forma del proyecto siempre surge de
de la interacción de tres grandes vectores, ¿no? Hay vectores porque de alguna manera van empujando y van modelando esa forma que es la forma del proyecto, y que finalmente están ligados a la tipología, que está ligado al programa, el uso, la topología, que está ligado al lugar, al sitio, al terreno, y la tectónica, que tiene que ver con la construcción, la técnica, la estructura, los materiales disponibles, la mano de obra, los costos, la ciencia, etc. Que no está muy lejano a esta idea de, digamos, también Pérez Oyarzún menciona que la arquitectura siempre se ha conformado culturalmente a partir de construir edificios y a partir de escribir sobre arquitectura, ¿no? Entonces él decía como la arquitectura se construye ladrillo por ladrillo y palabra sobre palabra. Los 10 libros de Vitruvio no es el texto más antiguo escrito sobre arquitectura, es un tratado, pero es el más antiguo que conocemos. Y ahí Vitruvio define que las tres condiciones que tienen que cumplir la arquitectura, que es la firmitas, la utilitas y la venustas, que podemos traducir como firmeza, comodidad y hermosura, pero también habla ahí en el libro del lugar, ¿no? Del contexto, del paraje donde una obra se va a levantar. La firmita sería la tectónica, ¿no? La utilidad, el uso, esa idea de la tipología, y la topología puesta ahí en el lugar. Por otro lado, me interesa la estructura como orden, como forma y como composición. Y esta definición que da el profesor Manuel Net en la Universidad de Buenos Aires, que está en un librito que él publicó, que se llama Arquitectura y Naturaleza. Hoy la biblioteca de FADU se llama Manuel Net. Y él definía esta idea de la definición de estructura como dos lógicas, la de una organización constructiva, cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, o sea, sostener el edificio, y el otro que es el de organizar, dar sentido, estructurar la totalidad, ¿no? Una idea de orden. Y esta frase de esta idea de sostener la obra estéticamente y estáticamente, ¿no? Estos dos sostén de la obra a partir de la estructura, y estos dos fines de la estructura en la obra. También me interesa la idea de la materia y la construcción en la definición de la forma. Y esta obra, que es una obra de Richard Serra, que se llama Casa de Naipes, ¿no? Son 4 planchas de 1 metro por 1 metro, de plomo, muy pesadas, que se sostienen apilándose entre sí mismas, ¿no? Ese pequeño ángulo que toma ¿no? Conforman un cubo, y de alguna manera, les pido disculpas, de alguna manera pone en tensión esta lógica entre la forma ideal del cubo y esta construcción del cubo, y esta construcción del cubo que encuentra en el equilibrio de las fuerzas su propia estructura y su propio sostén, ¿no? O en su propio peso, y ese pequeño ángulo que hace que estén contrapesándose y sosteniéndose a sí mismas. Y en relación a este dar cobijo a la vida que mencionaba Pablo en la presentación, esta imagen que es una escuela, esta idea de luego de que la arquitectura tiene que desaparecer para que se puedan producir las actividades humanas para las cuales están determinadas, y estas escuelas que fueron unos experimentos en Holanda en los años 60, de escuelas que se conformaban ahí en la naturaleza. O está también, que ahora en la presentación no está, pero a veces la tengo, esta imagen famosa de Louis Kahn dando clases en Yale con los alumnos en el parque abajo del árbol, ¿no? Y esta idea de que una escuela comienza cuando hay un profesor hablando con un grupo de estudiantes, y que eso es lo que finalmente estructura un edificio, que es la institución que llamamos escuela. Y por último, dentro de y por otro lado, la idea de trabajar en la tradición de la cultura arquitectónica y entender
en este caso quizás en una posible escuela de Buenos Aires, y cómo uno como arquitecto puede relacionarse con esos arquitectos que estuvieron antes y entablar de alguna manera alguna especie de conversación con esa tradición. Y en ese caso ahí tenemos Vladimiro Acosta y el City Block, Ferray Godoy Curchán y el edificio de los Eucaliptus, Mario Roberto Álvarez y el edificio de la esquina de Schiaffino y Posadas, o Juan Molinos en el edificio de la calle O'Higgins. Son todos estos edificios de vivienda, que es una tradición también de este tipo de edificio que va construyendo la ciudad y que va a tener que ver con los tipos de edificios que voy a mostrar en la presentación más adelante. Otro interés es la construcción de una idea de belleza. Y me interesaban ahí dos términos o dos definiciones, una que da Máximo Cacciari en un libro que es un librito muy chiquito que se llama La ciudad, y habla de un término griego que se llama kalon, que significa belleza y significa todo aquello que está formado, articulado, construido de un modo perfecto y que por ello puede perdurar. Y por otro lado, Roland Barthes define también esta frase que es bello porque proviene del orden de lo necesario. En la Universidad de Buenos Aires también la tradición del arquitecto Valiero refería siempre esta idea de la belleza de lo necesario y nada más. Como arquitectos tenemos que construir y generar belleza a partir de lo meramente necesario. Ortega y Gasset tiene también un libro que se llama Meditación de la técnica, y él ahí define que el ser humano es un ser técnico y que a partir de la técnica habitamos el mundo, y que mientras los animales simplemente están y se relacionan con lo que les es dado, el ser humano se relaciona con el mundo a partir de la técnica, creando una sobrenaturaleza. Quizás esto hoy podría reverse en esta nueva forma quizás en el siglo XXI, de relación que tenemos con la naturaleza o de entender a los animales, pero lo que me interesa acá es esta idea que plantea él de lo superfluo como necesario, y que tenía que ver con el título de la charla, y donde él dice que finalmente la mayoría de los filósofos que estudian la técnica piensan en la técnica simplemente como esta forma del ser humano de resolver sus necesidades básicas y satisfacerlas. Y en realidad lo que dice aquí Ortega y Gasset es que lo más necesario para el ser humano es lo superfluo, o elementos como que los seres humanos podemos prescindir de comer, a veces por periodos largos, incluso de manera autoinfligida, pero que no podemos vivir sin poesía, o vivir sin... habla de la embriaguez, o habla de la poesía, o habla del arte de alguna manera. Entonces hay esta idea o esta tensión entre lo necesario, pero también lo superfluo, como idea de belleza, como algo necesario para vivir y para habitar. Bueno, a partir de esta presentación, introducción, que espero que no les resulte pretenciosa, voy a contar 3 o 4 proyectos que tienen que ver con vivienda en la ciudad de Buenos Aires, con la idea de habitar la ciudad y de vivir en la ciudad. La primera es una casa que está en el barrio de Barracas, en el límite de Barracas con San Telmo. Está la avenida Caseros, está la terminal de Constitución, la avenida 9 de Julio, que se convierte en autopista y va a conectarse luego con la autopista La Plata. Y en ese lugar una familia joven, digamos, consigue un lote, una casa existente, y nos encarga, hay un proyecto. Es un lote típico de la trama de Buenos Aires, del casco antiguo,
Son lotes en este caso de 10 metros por 50 o 45 metros, en este tejido denso de la ciudad. Y valorable, digamos, esta apuesta de una familia joven, donde en un contexto donde mucha gente elige alejarse de la ciudad para vivir en barrios cerrados o en condominios, donde también hemos hecho casas en esos lugares, pero en este caso apostar a construir en la ciudad, a reconstruir en la ciudad y a relacionarse con lo que estaba construido también. En este caso es una casa de patio, conocidas como casas chorizos o casas de patio. Son una casa, este es el plano de AISA. AISA tiene un archivo de todos los planos que la empresa de agua, no de AISA, perdón, de Obras Sanitarias de la Nación, ¿no? Hoy AISA. Tiene uno de los archivos más interesantes de la ciudad, porque tiene hasta los años 80 todas las obras. Tiene los planos de todas las obras de Buenos Aires. Es un archivo que lo hemos usado mucho, que uno pide ahí el archivo cuando va a intervenir profesionalmente, pero desde la universidad lo hemos usado para conseguir planos de edificios que queremos redibujar con los estudiantes. En este caso, el único plano que había, la municipalidad no tenía el antecedente, en algún momento se perdió, y el único plano era el de AISA. Y era una casa con 2 patios, conformada en este lote 866, estas habitaciones indeterminadas de 4x4, que desde la calle uno podría entrar e ir usando de manera diversa. Este era un poco el estado, y ahí lo que propusimos fue demoler la parte posterior, que estaba en muy malas condiciones, y construir una nueva planta en la primera parte del lote, en torno al primer patio. Generar aquí entonces un jardín urbano, y el proyecto entonces conserva toda la casa que estaba construida en relación al primer patio, se mantiene la fachada y se agrega un volumen seco y liviano sobre la cubierta. Este volumen genera una nueva estructura que se apoya sobre las mamposterías existentes y una construcción de tipo steel frame con una losa de placa colaborante. Genera este nuevo volumen. La planta baja, en la planta baja se produce, digamos, un sistema de restauración, podríamos decir, donde algunos locales se mantienen tal cual están, sobre todo los primeros. Se toma una de las habitaciones para construir la escalera, y en la zona que había más de servicio, con baños y cocinas, se eliminan algunas paredes y reconstruye unos nuevos salones con cocina, un living comedor, una sala de estar, unos escritorios para trabajar. Este zaguán que organiza el acceso, la galería, y luego una terraza, una pileta, un jardín y una zona de habitación de invitados con una zona de servicios. En la planta alta los espesores cambian, empiezan a ser perfiles de acero galvanizado livianos. La escalera llega y se construyen 3 habitaciones con sus baños. La operación acá es recostar sobre la medianera sur y abrirse al norte, en otra lógica que es la del frente y del contrafrente, logrando de alguna manera aprovecharse de los vecinos o del vacío de los vecinos, generando unas vistas más largas. Esta medianera era más alta y esta más baja.
En el techo aparece una serie de instalaciones de paneles fotovoltaicos o paneles de agua de calentamiento solar. En esa decisión finalmente es la de, bueno, cómo ubicar ese nuevo volumen en relación al sol y generar un sistema de cerramiento principal que va a tener unos postigos, un espesor de 80 centímetros de ancho, que es este alero, y un sistema de postigos que va a poder cerrar el volumen o al abrirse genera una especie de parasol hacia el noroeste. Ahí vemos un detalle en corte vista con el sistema de cerramiento abierto y cerrado, y en planta como todo el módulo de carpintería es de 80 centímetros para ser modulado con el sistema de paneles y con la profundidad del alero. El postigo abierto queda a filo del alero, conformando un sistema de parasol. Bueno, un detalle técnico de la losa que se hizo sobre los muros con una estructura metálica sobre los muros portantes, una chapa que va a recibir un hormigón con una malla de repartición y un solado, la aislación hidrófuga, y un solado que va a quedar flotante en la terraza para generar una continuidad del nivel de piso con los espacios interiores. Algunos detalles que paso rápido. Todo este sistema de metálico de chapas tiene sistemas de marcos plegados de chapa para resolver todos los tipos de uniones. Les paso algunas fotos rápidas de la obra. Ese es el techo de losa colaborante. El trabajo más de restauración, de reconstruir los revoques, de incorporar elementos estructurales y de parar esta construcción metálica encima. Una axonométrica que muestra un poco los componentes de esa nueva pieza. La fachada que no se tocó, se incorporaron solamente unos vidrios a modo de rejas, pero que pasan desapercibidas, unos blindex en estos lugares. Y se hicieron los trabajos para que no se caigan, para que no se haga ningún revoque se pueda desmoronar, pero se mantuvo con ese tiempo, digamos, expresando esa edad o ese tiempo. Ahí arriba aparece esbozada la construcción nueva, y esta idea de entender la ciudad como un lugar donde poder de alguna manera entender esa construcción existente como un nuevo lote, esta nueva construcción generando una sinergia y una retroalimentación para construir este nuevo espacio que mantiene el espíritu del patio original. Y a ver, podemos probar cualquier cosa. Esta imagen del patio y del volumen. Los espacios interiores. Hubo trabajo de yesería, de rearmar molduras, yesos. Hablábamos antes con Eduardo de lo artesanal y la construcción industrializada y lo artesanal. Y bueno, acá hay procesos artesanales sobre los cuales todavía hay mano de obra en Buenos Aires que pueden producir, o carpinteros que con la pinotea que recuperamos de la estructura, que se desarmaron, se hicieron escaleras, estos listones de cerramientos, etc. El trabajo en detalle de la escalera. Lo mismo se consiguieron, se mantuvieron mosaicos calcáreos originales y, por ejemplo, en lugares como la cocina se hicieron
nuevos calcáreos, pero que se siguen produciendo en talleres del mismo modo artesanal que hace 100 años. Estas fotografías son de Javier Agustín Rojas. El jardín también se trabajó de una manera muy natural, a partir de que vaya creciendo, agregando algunas plantas, pero también pensando que el ecosistema pueda ir produciendo la vegetación que es autóctona del lugar, que no va a requerir riego extra. Y estos son un poco los ambientes de la planta alta, con sus sistemas de... También recuperamos las puertas. Hay también cierta idea contemporánea en cuanto a las huellas de carbono o a ciertas cuestiones ecológicas de, bueno, qué materiales puedo recuperar y reutilizar. Y esta especie de... todo ese verde que se ve ahí es del lote del vecino, ¿no? Y en este lugar de San Telmo tan denso aparecen estos patios que quizás desde la calle no se ven, y esta lógica de poder apropiarse de ese espacio urbano, de las fachadas de los vecinos de la calle de enfrente. Y estas imágenes muestran un poco el volumen cerrado y el sistema de postigos que van abriendo. Bueno, en un sentido y en otro. Pero esta relación del espacio urbano y el conectar con estas situaciones que se dan en la ciudad y que de alguna manera van también uno va tomando ciertas decisiones o intuyendo ciertas cosas, y otras cosas las va encontrando en la medida también de que el proceso va avanzando. La vivienda es esta, y la verdad que es una vivienda casi de veraneo, pues tiene pileta, tiene parrilla, tiene jardín, y está en el medio de la ciudad, ¿no? Y a 5 o 6 cuadras está el Parque Lezama, está el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ¿no? Tiene todos los servicios y la infraestructura de la ciudad, generando un muy buen ámbito para la vida. Y esta imagen también me parece interesante porque muestra un poco ese collage característico de Buenos Aires, de arquitecturas, de historias distintas, ¿sí? Alturas. Este es un edificio de planta baja y 4 pisos que terminamos antes de la pandemia, en la otra punta de la ciudad. Esto es en el barrio de Saavedra, en la calle Donado. Este es el Parque Saavedra. Esto es el nudo de Panamericana y Avenida General Paz y Panamericana. Y esta es la avenida Boulevard Donado, que en los años 70, esta manzana, que era igual que esta, se expropió y se demolió para generar una de las autopistas que luego no, creo que es la ex AU5, que luego no se construyó, y quedó, digamos, esta manzana con estas medianeras expuestas y una especie de parque lineal, que luego de la avenida Congreso, que es esta, hacia el centro todavía, había toda una serie de casas tomadas, que son las que no se habían llegado a demoler, y que la ciudad logró regularizar ahora hace unos años, con lo cual se generó una nueva normativa y una serie de lotes donde se produjeron una cantidad de desarrollos de propio horizontal, con lotes de otras características, que van produciendo esos lugares en la ciudad particulares.
En este caso está alejado de esa zona, pero sí tiene la particularidad de dar a este bulevar muy ancho. Es un lote de 8,66 por 27 o 30 metros de profundidad. También conversábamos antes de empezar la charla sobre esta oportunidad que se dio en Buenos Aires, que por ahí no se da en otros lugares, como en Chile, hablábamos, donde estos lotes pequeños, por un lado, y por otro lado la falta de financiación de los bancos luego de la crisis del 2001, produce que se genere una arquitectura que muchos estudios de Buenos Aires más chicos, estudios jóvenes, han podido producir desde el 2001 en adelante, una arquitectura con una calidad interesante, a partir de la idea del fideicomiso, de la financiación de venta en pozo, o de venta a algunos conocidos, o de venta en pozo, que producen estos pequeños emprendimientos inmobiliarios, pero de pequeña escala, con un modelo de desarrollo particular, donde amigos chilenos con los que a veces hablamos en Chile, en Santiago, para esta escala de proyectos no se da porque o el encargo es la vivienda particular o son edificios de mayor escala donde entra el sistema de financiamiento del banco y entonces son empresas y estudios más grandes los que desarrollan esas obras. Y esto lo vuelvo a llevar a esta idea del inicio de la charla, donde las tipologías y las arquitecturas finalmente no son un objeto que se produce por sí mismo, por la voluntad de un proyectista, de un arquitecto, de quien sea, sino que están inmersas en contextos amplios que están ligadas a un sitio, a un modo de producción, a un modo de financiación, etc. En este caso yo hago solo igual proyecto y dirección, y es un desarrollador quien lleva adelante la parte inmobiliaria del negocio, pero no deja de ser una arquitectura inscripta en esos límites y en esas condiciones de trabajo. Estas son algunas maquetas del proceso. Alguna muy inicial, otras intermedias y otras más finales. Y este proyecto lo voy a presentar como una especie de recorrido, de ir acercándonos, recorrerlo, ir viendo los planos a la vez que lo vamos recorriendo. Este es el Boulevard Donado, la avenida, es como una avenida de cierto tránsito. Este es el lote de 866, la planta baja más 3 pisos, más un piso retirado, o sea que de alguna manera la volumetría surge del código. Y es con ese código, como arquitecto, digamos, modelamos conversando entre la especulación, que tiene que sacar el mayor superficie construible, y el código, que da una volumetría posible, una altura, unas medidas mínimas, unas medidas máximas. El proyecto se articula entonces en torno a un núcleo, a una planta más o menos libre, que tiene una cochera por acá, un espacio guardaautos, un patio que articula la escalera y el ascensor, organizando un frente y un contrafrente. Pero la idea de entrar por una especie de planta amplia, donde la estructura que viene de arriba está por acá, pero en la planta baja se apea para correrse hacia este lado y poder generar esa mayor amplitud de unos 5, casi 6 metros que genera este espacio de acceso. Esta es una fotografía ahí desde el patio. Acá está el ascensor. Y esta idea de en esta escala de poder acceder a partir de un patio abierto y de unas circulaciones abiertas.
La estructura es de hormigón armado. Me interesaba acá poner ciertas cuestiones, como lograr un piso que sea casi, que no tenga escalones, pero a la vez hay que sobre unos desagües que uno tiene que lograr que lleguen al cordón de la vereda con una pendiente para que el agua que llega por acá, que es la última que tenemos que sacar, salga. Y cómo trabajar entre esas fundaciones, que hay unas vigas de encadenado que tienen que unir las fundaciones, porque en el lote de 866 las fundaciones de la medianera son asimétricas, entonces tienden a volcar. Y como esos pequeños ajustes que luego no se ven, que nadie se entera, pero que son los que hacen posible que la cosa funcione. O que logremos ciertos aspectos luego espaciales en esa búsqueda. El proyecto luego tiene una cosa muy simple y muy sencilla y una organización de núcleos de cocinas y baños en torno a ese patio, ese circulatorio. 2 unidades pequeñas, muy pequeñas, que dan hacia el frente, que incorporan un balcón en el interior, de una proporción que quizás no es la tradicional, está puesto como de punta, pero que de alguna manera organiza dentro de este espacio mínimo un subespacio dentro del espacio principal. Y hacia contrafrente unas tipologías más grandes que tienen un dormitorio y una zona de estar y un balcón corrido, quizás más tradicional. Este es esos espacios de acceso, el hormigón, el encofrado, la modulación del encofrado del hormigón a partir de un fenólico de 1,22 por 2,44 que se convierte en 1,20 por 1,20 y arma un módulo cuadrado que va construyendo el dibujo del encofrado que va a quedar expresado en el hormigón visto. O detalles de la escalera en las cuales trabajamos este despiece, que lo que busca lograr es que en este hormigón visto la llegada del plano inclinado coincida con el plano horizontal del descanso. Para lograr eso, el descanso tiene que estar un nivel más abajo que la llegada, con lo cual construimos un escalón luego con un contrapiso que rellena, ¿no? Pero ese plano que lo que está organizando es que el escalón y la línea del descanso y del techo plano de la escalera en ese descanso coincidan. O el desplazamiento del escalón para que la baranda gire manteniendo la pendiente y que sea continua. Esos elementos son estudios para lograr luego ciertas continuidades de la baranda, aunque después uno se encuentra también en obra con las diferencias de medidas y tiene que también estar volviendo a ajustar o a repensar elementos. La paleta de materiales es tradicional y es mínima, es el hormigón visto, un piso de hormigón también de micropiso y de hormigón de 4 centímetros de espesor en las zonas comunes y un revestimiento acrílico de lo más común también, eligiendo el color y trabajando con esa paleta muy acotada de posibilidades. Estos balcones se van alternando de un piso a otro y van generando un poco esta espacialidad interior. Estas son las unidades del contrafrente. Hay todo un sistema de bajo losa para resolver las instalaciones y las cañerías. Entonces el sector de baño y cocina tienen una losa más baja. La estructura es un poco híbrida y tiene esta columna metálica con un capitel invertido como para resolver sin vigas a la vista la estructura.
o elementos de cómo diseñar esta puerta para que la hoja, el marco y el muro queden coplanares y den como una continuidad. Y la planta del Retiro, que genera una terraza amplia. El Retiro pide 2 metros, pero en este caso se retira más, y arma una unidad similar a las del contrafrente. Este es el mismo piso que veíamos en la casa Tacuarí, que está puesto sobre, digamos, flotado para generar unas terrazas sin pendientes con un piso plano donde el agua pasa y luego corre por debajo hacia los desagües. Y la terraza, que de nuevo genera este vínculo de convivencia, de espacio, de paisaje urbano, de convivir con unos espacios comunes que va a haber ahí arriba, pero con estas vistas largas y con esa relación con los otros edificios de la ciudad. Este es un corte donde aparece la estructura, las vigas amplias del apeo, la llegada al suelo, las pendientes de ese piso para generar un piso continuo, pero que el agua evacúe, las terrazas que van generando ese espacio exterior. Y luego el diseño un poco de estas envolventes o de estos cerramientos, que me gusta contarlo a partir de un concepto que yo se lo escuché al profesor arquitecto Gustavo Carabajal, que es profesor en la Universidad de Rosario, con el cual hizo un seminario donde estudiamos la arquitectura moderna en Rosario, y él hablaba de, recorríamos los edificios en la ciudad y nos mostraba esta idea de la sombra corta y la sombra profunda, cómo trabajar ese espesor en la fachada, en el cerramiento, de estos elementos que van construyendo el volumen, y esta idea de la sombra profunda y la sombra corta. Y en esta que es la fachada de frente y la del contrafrente, en el contrafrente tenemos esta sombra profunda producida por el balcón corrido. En cambio en el frente tenemos de alguna manera la sombra profunda de los balcones profundos, y un cerramiento, un recubrimiento, un revestimiento, en este caso de aluminio, que arma atrás las bandas y acá adelante este entramado, pero que construye también una saliente de 3 centímetros por 15 que va produciendo esta construcción de la sombra. ¿Qué son estos elementos que están acá? Que de alguna manera recubren una aislación hidrófuga y construyen este entramado que construye la geometría de la envolvente. Y el aluminio finalmente como material que produce esos mínimos reflejos, que le dan una liviandad, también alguna ligereza al proyecto, ¿no? Tensionando entre este hormigón más bruto, más rústico en el interior, con este elemento más fino en la resolución de la envolvente. Y estos dibujos que construyen, que proyectan y que diseñan esos elementos. Creo que en esta imagen, que si bien está perspectivada, se ve bien claramente esa profundidad de esos elementos. Y las resoluciones técnicas para resolver el piso nivelado, el desagüe, la aislación térmica, la posición de la carpintería, y cómo estos dibujos, no es el final, son procesos que se van dando también durante el proyecto, pero luego también durante la obra. Y de nuevo esta última imagen que muestra a la obra en este contexto de la ciudad, en ese diálogo y en esa conversación con lo construido,
y de alguna manera apostando a la ciudad como el mejor lugar para vivir. Y ahora voy a mostrar dos proyectos que están en proceso de proyecto. Uno es en la calle Moreno, en la zona de Valvanera. Esta es una manzana que hace poco el gobierno de la ciudad de Buenos Aires demolió unas construcciones que había ahí, se iba a hacer un shopping primero, los vecinos generaron una serie de protestas y terminó siendo un parque, una plaza pública, con una escuela nueva que se hizo ahí, en una parte. Y sobre esta calle Moreno, una zona valvanera que está cerca de la estación de Once, o sea, es una zona densa, con historia, con fricción social también, ¿no? Bueno, hay una apuesta un poco a hacer este proyecto que todavía no comenzó, que es de una escala un poco más grande que la anterior, pero que van generando continuidades también, se van generando continuidades entre uno y otro. Y en este caso son un lote que tiene 25, 26 metros de ancho, que es con una forma un poco irregular. Nuevamente, la situación entre especulación, código, genera construir frente contra frente, un patio que articula y que genera cierta iluminación en la profundidad de la planta. Me fui para el otro lado. Y estas son unas maquetas impresas en 3D, fue de las primeras que hemos hecho así. De vuelta aparece el balcón un poco profundo, pero es una reversión que se van construyendo entre bolillo, una estructura de hormigón armado que marca las columnas tabiques, las vigas apenas retrancadas unos centímetros en esta construcción de esas pequeñas entretejidos de elemento, columna, viga que marca la vertical o que pone la horizontal un poquito más atrás y que va construyendo un edificio diferente ante una misma estructura. Esos pequeños cambios nos producen ciertas alteraciones de la forma. En este caso son dos subsuelos de garage, ese patio central, el bajo losa que articula los húmedos sanitarios, esa orientación frente contra frente. El patio interno que incorpora unos estudios y los gálibos para resolver esa situación, una planta baja, en este caso mucho más urbana, con locales que esperamos que sean locales que tengan cierto interés y que aporten como programa a la planta baja y a la vida en la planta baja y la ciudad, un acceso a la manera de una especie de pasaje que lleva a una planta baja con un jardín y unos usos públicos de piletas, solarium y elementos de ese tipo, un salón de usos múltiples y estos locales comerciales. La entrada de auto, bueno, los procesos de proyectos de garage, de instalaciones que son un poco más complejas y que toman sus espacios, y esta organización de unidades pequeñas donde en algunos lugares pueden combinarse para generar unos departamentos más grandes, pero nuevamente como reflexión esta idea es como en qué márgenes podemos operar con la arquitectura, porque en este caso las tipologías se busca que sean mínimas, porque en estos sistemas de financiación que mencionaba, que el costo de la vivienda sea bajo, es lo que permite esa financiación, que haya un comprador que acceda. Entonces son departamentos bastante pequeños, que quizás se junta con modelos de familia que hoy tiene la ciudad, donde hay mucha gente también que vive sola, pero básicamente tiene que ver con un sistema especulativo y de negocio, o no dejar de manifestar que hay cierto problema hoy en la ciudad entre quienes construyen y quienes compran estas unidades a manera de negocio y quienes necesitan acceder a la vivienda. Con lo cual ahí digo, como sociedad o arquitectos o formar parte de esa cadena de producción, hay un tema que todavía hay que solucionar, que seguramente excede igual a la arquitectura misma. Estos balcones se van corriendo, aparecen
diseño de los lugares de guardado, que arman muebles, los núcleos húmedos estudiados con las mínimas medidas y ajustados. Y luego esta condición del código de generar estas unidades más grandes en dúplex hacia el frente y unas unidades grandes hacia el contrafrente, aprovechando esas terrazas que salen de la propia volumetría. Y nuevamente la idea de recuperar la terraza como un espacio común del edificio, como un espacio de uso, como un jardín, entre jardín seco y jardín manejado con plantas autóctonas nuevamente que puedan sobrevivir con ese sol tan fuerte que hay ahí arriba, con poco riego, y etcétera. Bueno, el problema de la medianera y esta ciudad que se va construyendo en el tiempo y que nosotros vamos a construir hoy, no sabemos cuánto tiempo los vecinos nos alcanzarán en altura. Este entramado estructural, aquí sí la estructura quizás de una manera mucho más expuesta, conformando el entramado, que de alguna manera muestra la organización de las unidades funcionales, pero también de la estructura, y este cerramiento liviano que entre esta chapa a cuadro, la carpintería y el balcón profundo van generando unos espacios de habitar exterior en la fachada o en ese espesor del envolvente. Y este balcón, entonces, que entra hacia adentro, que de alguna manera se piensa como un pequeño invernadero, como un lugar con plantas que alimenta y organiza este interior. Y de nuevo el plano técnico que va estudiando esas soluciones o el problema de cómo bajar el pluvial termina siendo a veces forzando, inventando algunas soluciones que después traen algunos problemas también. Y de nuevo, esta relación entre esta ciudad histórica, entre esta arquitectura de principio del siglo XX de Buenos Aires y esta arquitectura contemporánea que trabaja con la geometría, con la construcción, con la repetición, y que entra en diálogo en la ciudad con esa otra arquitectura. Hice un recorte para la presentación de hoy tratando de darle sentido al tema y de recortar este trabajo que forma parte de un trabajo principal de la oficina, que es, o en este momento, que tiene que ver con ciertos edificios de propiedad horizontal, pero también tenemos casas individuales o también nos dedicamos a los concursos, a hacer otro tipo de programas en concursos de arquitectura. Así que este es el último que voy a mostrar. Es un proyecto más chico, también que está en proceso de desarrollo, que está en la calle Belaustegui, es otra zona de la ciudad, ¿no? Pero nuestra manzana que construye ese tejido, ese lote de 866, este caso es 866. Este código que deja esta zona, que es la zona donde no se puede construir, que es el pulmón o el centro de la manzana, y la lógica de la construcción frente contra frente. De nuevo un patio que articula el movimiento vertical, la iluminación de la planta profunda y las viviendas que se organizan en esa lógica. Me interesa entonces mostrarlos como una secuencia y como una familia también de ciertas resoluciones que en cada uno se van repensando. En este caso estamos apostando a incluir unas cortinas de rollar, incorporar el control solar de una manera más eficiente. En este caso retomando el balcón, ya saliendo por sobre la línea municipal. Y esta planta baja muy abierta y una planta tipo donde escalera y ascensor articulan un circulatorio también abierto con 2 unidades por planta, en la planta tipo, que en este
proyecto particular se logró conseguir una unidad que tiene un estar dando un espacio urbano interior con un dormitorio al frente y otra unidad con un dormitorio y un living, comedor más profundo que toma la profundidad del bloque que da al frente, y esto se repite hacia atrás. Eso nuevamente genera el hormigón visto, las vigas a la vista, el nicho para generar la cortina de enrollar, las carpinterías que buscan no tener dintel y llegar hasta arriba, la paleta de materiales acotadas y en los retiros estas unidades más grandes que van generando ciertos problemas técnicos de apilar instalaciones, pero nos parece muy agradable en esta escala esta posibilidad de acceder por una planta abierta, de circular por unos corredores abiertos también, iluminados, y no entrar a la casa por un palier oscuro o cerrado. Y estas unidades más grandes que están en el último nivel nuevamente aprovechan las terrazas de los retiros y generan unas viviendas un poco más generosas dentro de esa misma línea de trabajo. Y como familia, esta reestructuración de la baranda como elemento, el hormigón revestido con el aluminio que cierra el cajón de la cortina, la carpintería de aluminio y la cortina de aluminio en este caso, y el hormigón visto, ¿no? En esa familia de trabajo donde podemos encontrar estas continuidades entre la casa, el edificio de Donado, el edificio de Moreno y este proyecto para Belaustey. Bueno, intentando también en este último tiempo cada vez trabajar en el proceso, además con las maquetas, con estas imágenes que buscan cierto hiperrealismo en la medida de lo posible, que me interesa en la medida que para poder construir una imagen virtual y que sea muy real, de alguna manera hay que construirla, hay que construir esa maqueta virtual cada uno de estos elementos que también aparecen en los detalles constructivos, y eso nos va dando como un ida y vuelta también dentro del proceso. Y a modo de epílogo, esta frase de Alvar Aalto, volviendo a esta relación entre lo superfluo y lo necesario, Alvar Aalto dice: el único mandamiento real del arte constructivo es construye con naturalidad, relajado. No hagas nada sin un sentido. Todo lo superfluo con el tiempo se vuelve feo. Pero en esa lógica o en esa reversión de Alvar Aalto, esta idea de entender que hay cierta lógica de lo superfluo que también puede ser necesaria. Y por último quería agregar que en relación al silencio venía pensando el título, y hoy cuando venía en la ruta me recordé esta frase que dice: no digas nada que no sea más bello que el silencio, y que me decía que estaba buena porque que es una frase, no sé de dónde es, pero esta idea de también me parecía que cerraba en relación a la propuesta del silencio y en relación a esta idea de una belleza que tiene que ver con lo necesario, pero que tiene que ver con no incorporar más de lo que hace falta para construir una idea de arquitectura, ¿no? Y uso la palabra belleza, que muchas veces en la facultad es difícil o no usamos, y también me interesa incluirla desde ahí. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, gracias.
gracias por el esfuerzo enorme que hiciste. Y gracias también por lo que mostraste. Me parece que había, digamos, a veces no es tan usual tener arquitectos con obra, con proyectos y demás que muestren tan claramente como un marco conceptual, ¿no? Que parece más traído de la investigación y no de la práctica proyectual, ¿no? Muchas veces pasa por otro lado. Digamos, me parece que eso también no lo tomo como algo pretencioso, como dijiste vos, sino más bien como una especie de formular como conceptos antes de los proyectos, de los problemas, de los sitios o de los programas, ¿no? Tener como un espesor conceptual antes que eso, ¿no? Aunque después ese espesor conceptual se reformule o se reinvente en cada uno de los proyectos. No es habitual verlo expresado tan claramente. Y otra cosa que me parece que reflexionaba, yo pensaba lo difícil que es hacer las cosas simples, ¿no? Me imagino, digo, la cantidad de planos para poner ese desagüe pluvial y el estudio de esos pluviales para que el piso tenga la mínima condición de alteraciones y demás, ¿no? Que de alguna manera, digo, esa simpleza formal y esa simpleza, esa pulcritud de formas, tiene como un estudio tal vez muchísimo mayor que a lo mejor alguna obra que, digamos, en una parafernalia formal de formas y de superposiciones de materiales, eso pase como a un segundo o a un tercer plano, ¿no? Entonces, me imaginaba la cantidad de planos, ¿no? de obras para llegar como a ese grado de síntesis, que no es un grado de síntesis por simplificación, sino es todo lo contrario. Es como esas complejidades tratar de resolverlas en un rango formal muy ajustado, ¿no? Hacía mucho que no veía acá en Mar del Plata, creo que ya hace mucho que se deja de hacer, no sé por qué, los bajolosa y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando, digamos, la estructura empieza a condicionar también la espacialidad de una casa, sobre todo en departamentos muy ajustados y demás. Me parece que hay un ajuste de esto que vos nombraste varias veces, que es la paleta de materiales muy ajustada, pero también muy ajustada en relación con una calidad espacial manejada en muy pocos metros cuadrados, ¿no? Donde la calidad espacial empieza a ser muchísimo más importante que cuando uno tiene muchos metros cuadrados y está más relajado en ese sentido. Estoy hablando para darte tiempo, que te repongas, nada más. ¿Preguntas? Si no, arranco yo. Dale. Yo la llevo. Ahí. Bueno, también tratando de darte tiempo y agradecerte el esfuerzo que hiciste, que se notó que llegaste con lo justo. Un poco, bueno, ahí te quería preguntar sobre el primer trabajo que mostraste. Nosotros en nuestra revista digital del colegio, en el número 3, hay una nota sobre el uruguayo Livni, que se llama Acupunturas Urbanas. Estaba googleando en el teléfono, no era falta de respeto, sino para recordar cómo se llamaba, donde Livni como que disfruta mucho de ese ejercicio de reformular lo existente y con una intervención que no sé si la viste, pero tiene algo que ver con lo que vos mostraste, ¿no? Incorporar un volumen, digamos, de otra lógica arriba. Y bueno, como vos mostraste esto de aprovechar la pinotea para esa
ese cierre de escalera tan bello que mostraste, bueno, ese tipo de cosas. Mi pregunta va a lo personal, si vos disfrutás más ese tipo de trabajos o, bueno, evidentemente vi que la casa en el country no, o, No, o una casa, digamos, o una obra de cero, ¿no? No, primero. No tenía que haber frenado, creo. No, con la obra igual de la casa en el country tampoco hay ningún problema. También hemos hecho esas obras. También es una oportunidad para pensarlas, cómo hacerlas. Y no hay ningún sentido ideológico con eso tampoco. Sino. No, creo que cada proyecto tiene sus oportunidades y en realidad lo que uno hace es, lo que uno intenta hacer es encontrar en cada proyecto cuáles son las oportunidades que tiene para trabajar. Después, con lo cual me parece que igual cada vez más vamos a trabajar sobre existencias más culturales, más que las naturales. Ahí cuando trabajamos en la facultad con la idea del lugar, tenemos esta idea del lugar geográfico, el lugar cultural, cuando uno trabaja sobre esos datos, sobre esas preexistencias que ya están. Pero bueno, todo proyecto tiene toda una serie de preexistencias. Aunque sea un lote vacío, están los vecinos, está la vereda, está el código, hay una cantidad de preexistencias visibles o invisibles que ya condicionan el proyecto y creo que es lo que quería manifestar en ese inicio, que es que el proyecto no surge de una idea de forma, surge de ir relacionándose con todas esas variables. Después en ese sentido no, creo que para mí creo que la casa de abajo es como un terreno finalmente, donde uno trabaja. Y ese terreno en vez de tener una loma ya tenía un patio y que estaba muy bueno ese patio y que lo puedes poner en valor que podrías destruirlo, podrías ponerlo en valor y que uno lo trata de poder sumar y que no reste, ¿no? También Perello Sarzum decía que la arquitectura siempre va a estar en un lugar, pero que además nosotros tenemos la posibilidad de la arquitectura de hacer un lugar mejor. Y con respecto a la casa, creo que la casa ya estaba en una condición igual que no se podía sostener. Pero también alguien la podía haber usado para demolerla y hacer otra obra nueva. También está la protección histórica, que es otro elemento, otra preexistencia que está ahí, que es cultural, normativa, que puede decir si una obra se puede demoler o no. Pero en ese sentido igual la ciudad sigue siendo muy laxa todavía con eso. Pero no, creo que es tan interesante trabajar desde... Creo que la falsa realidad es trabajar desde cero, porque entonces eso es lo que quiero decir. Nunca trabajás desde cero, sino con una serie de preexistencias. Bueno, cuando hice los agradecimientos al inicio, me olvidé agradecer a todos los que están aquí presentes, así que gracias por haber venido. Y si hay preguntas, no tengan ningún pudor. Aguantás un poco más. Sí. No, un poco hablábamos también al principio, antes de la charla, digamos, ¿no? Esta condición que tiene, que también lo vimos un poquito en la charla anterior, del ciclo, el inicio del ciclo Silencio, esta condición o esta oportunidad que da la ciudad de Buenos Aires de una vasta región de arquitectura de mediana densidad, ¿no? Esta que veíamos que proyectos de estos de 3 pisos, 4 pisos, con un montón de condiciones que a nosotros un poco, creo que Pablo va a coincidir conmigo, nos llama la atención por las cuestiones tan diferentes de los aspectos reglamentarios,
algunos casos, y también de mercado, ¿no? Bueno, de mercado, por ejemplo, me vino a la mente cuando ese edificio que mostraste con los dos departamentos, con el espacio principal dando un patio interior en vez de dar a la calle. Bueno, son cuestiones que acá el mercado no nos permite tener ese tipo de libertades. Sé que en la Ciudad de Buenos Aires sí. Y después otra cuestión reglamentaria, esto que nosotros tenemos que tener halls vidriados y caja de escalera cerrada, y bueno, toda esta media densidad, cómo a ustedes les da esa oportunidad de trabajar estas plantas abiertas, donde uno toma la escalera abierta y el ascensor mismo da un espacio abierto, pero que también por otro lado es bastante común el ciego total, ¿no? A la calle. Nosotros también acá venimos con una larga tradición a partir de las plantas bajas libres, ¿no? Las condiciones reglamentarias que nos han inculcado como que tiene que haber una transparencia mucho mayor. Cuando estoy hablando en vez de hacer una pregunta, estoy pensando un poco más alto, y no me gusta hacer eso, pero bueno, alguna reflexión sobre eso nomás. No sé si son tan diferentes. La escalera abierta es hasta planta baja y 4 pisos, ese es el límite. Después tiene que conformar caja, como mencionabas vos acá. No, es interesante lo de la planta baja. Buenos Aires también tuvo un código hasta el que cambió en 2019, donde en muchas zonas de la ciudad fomentaba la planta baja libre, en donde si vos dejabas la planta libre, la altura la medías desde el piso primero. Entonces eso favorecía que vos levantaras. O sea que la especulación no entrara en contradicción con... Si vos dejabas la planta libre, la recuperabas en un piso de arriba. Y eso era lo mismo que ha cambiado ahora la relación con el FOT y el FOS, el edificio de Donado, el que mostré primero, el construido, está hecho con el código de FOT y FOS. Entonces hay una superficie total a construir que es un poco menor que el volumen posible. El nuevo código te deja construir el volumen total posible, con lo cual ahí como proyectistas había un aire, un vacío, que podíamos elegir dónde ponerlo después. Ahora podés construir todo y un poco la rentabilidad se va a tratar de construir más, ¿no? Entonces quizás en Donado la facha es plana porque ya estaba agotado la superficie total en el frente. En cambio acá en este edificio que es más nuevo, como ya no se agota, entonces el balcón se favorece construirlo porque se puede. O en ese sentido, no sé, yo no estoy de acuerdo con este cambio de código, sobre todo con la relación propuesta con la medianera, porque lo otro que queda más desfavorecido en este nuevo código es el poder retirarte de una medianera, recuperar con un poco mayor altura, pero esta lógica que tiene la ciudad, que se construye en tiempos muy dispares, vos podías retirarte, construir fachada y recuperar esa superficie, ese volumen perdido con 2 pisos más, no sé. Entonces había una compensación y eso hoy no se da. Entonces los edificios van más a completar la medianera y para mí eso termina generando algo más contraproducente porque tenés por mucho más tiempo más medianeras expuestas. Pero no, y la otra, no sé, en Mar del Plata los lotes de qué ancho son, pero otra condicionante es el lote de 866 que es bastante justo para producir siempre falta un metro, ¿no? Y con un metro más podría. Pero yo lo que creo igual es que en ese ámbito de total de restricciones siempre hay oportunidad para hacer arquitectura, que tenemos que ir lidiando con ello, ¿no? Y que siempre hay
una oportunidad para hacer algo. Aunque sean esos 15 centímetros de si el perfil vacío así, si la sombra es más corta, más profunda, así. Y el otro tema que es el de la planta baja más ciega, que eso es algo más cultural, eso no es que lo pide el código, pero no te obliga a cerrarla, pero sí es verdad que se han dado una cantidad de tipologías con un frente mucho más cerrado, pero que tiene que ver también con estas condiciones más culturales que se van dando, donde las casas antes tenían este antejardín adelante abierto y la ventana, y hoy la planta baja deja de ser de alguna manera un lugar para habitar desde lo doméstico, empieza a ser un lugar o comercial, o de guardado de autos o de acceso, pero Bueno, también gracias, Ignacio, por el esfuerzo que se notó que hiciste. Bueno, cuando veía las imágenes mostraba siempre detalle. No, pero le pusiste mucha garra. No, las obras tenían como detalles que los pasabas muy rápido, pero bueno, yo trataba de mirar porque había muchas cosas valiosas ahí. Y bueno, ¿cómo es la forma de trabajo en la oficina? Porque me imagino que deben documentar bastante las obras. Y hablabas de que hacías solo proyecto y dirección. ¿Cómo hacías para que todos esos detalles vayan a la obra después? Porque se nota que deben tener o mucha presencia o no sé cómo hacen. sí, no. Por un lado creo que algo que se había comentado antes, hay una lógica, o en Buenos Aires por lo menos, de que quizás la etapa de desarrollo constructivo de los proyectos a veces en los estudios o grandes oficinas quedaba para otros, como para otro equipo de trabajo, no sé, y que incluso hasta tenía una categoría como de arquitecto de un segundo plano que desarrollaba las documentaciones técnicas, ¿sí? Creo que eso cambió bastante y por lo menos nos interesa mucho manejar todo ese proceso y sí, digamos, pero es algo que en lo académico también, digamos, en la enseñanza del proyecto en la facultad o en el estudio hay una lógica de pensar el proyecto desde el cómo se construye, de los materiales, de la estructura, y ir desarrollando esos dibujos y también ir corrigiéndolos. Digamos, por ejemplo, el Donado tiene mucha corrección, no es que son los dibujos que se hacen, que van a la obra y que entonces que no se pueden tocar, sino que vas mediando con procesos de cambio que se dan durante la obra por costos, por mano de obra, por contingencias. Y entonces los proyectos son planos que se siguen desarrollando. Pero sí, tratamos siempre en ese primer esquema rápidamente tener un escantillón. Nos gusta este dibujo que llamamos escantillón, que no se usa mucho la palabra, que los usan mucho los chilenos para armar este detalle constructivo, digamos, que va desde el suelo hasta la cubierta, ¿no? Cortándose, pero... No, pero además creo que hay ahí un potencial muy grande de entender como esto como un pequeño movimiento de un par de centímetros produce un cambio en la totalidad de la obra. Por otro lado, tampoco hay que ser sobre eso una cuestión, digo, tampoco eso tiene que transformarse en una especie de contradicción, ¿no? Digamos, siempre tiene que ser pragmático a la vez, ¿no? Siempre tiene que ser fácil, entre comillas, porque si no empieza a perder sentido. No, y creo que hay algo que también en esta lógica, hay algo de lo que estuvimos conversando, en la lógica entre lo artesanal y lo industrial. Y
Me parece que como profesionales deberíamos fomentar cada vez más la industrialización de las obras, procesos más controlados, de mano de obra más calificada, que reduzcan los tiempos de obra, pero eso incluye una cantidad de variables en contexto mucho más amplio que la del proyecto. La frase de Alvaralto, ¿no? Que no es común por estas épocas ir tan atrás en el tiempo y Alvaralto menos. No, ahí Alvaralto quizás está bueno. Con respecto a lo que decía recién, esto de, finalmente el detalle no puede ser algo que sea engorroso, ¿no? Tiene que ser sencillo, esa idea de construirse con naturalidad, ¿no? Que si está muy forzado, o sea, al final cuesta mucho poner pluvial, que sí que algo que no está bien y que hay que volver a pensarlo más fácil, ¿no? Bueno, muchas gracias. El esfuerzo tuyo es enorme, así que te agradecemos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.